Hoy hablaremos de que México ya es tercer lugar mundial en muertes por COVID y de que sí está demostrado científicamente que usar cubrebocas ayuda a combatir la llamada transmisión silenciosa del virus, que hoy mismo es el mayor obstáculo al que el mundo se enfrenta. Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de el análisis que hago semanalmente de la pandemia y que en esta ocasión fue 2 semanas después porque decidí tomarme unos días de vacaciones luego de 35 veces que he estado haciendo este análisis desde que empezó la cuarentena. Además me di cuenta de que hubo una inusual oleada de suscriptores nuevos en Facebook para estos videos y a todas esas personas les quiero agradecer su interés en este discreto proyecto que empezó como algo muy sencillo para mis contactos y que ha ido tomando más forma con el paso del tiempo. Si me están viendo por primera vez, es bueno que sepan que me llamo Carlos, soy cineasta independiente y monitor de medios, entre otras cosas. Pero para fines de estos análisis, lo más importante es que soy amigo muy cercano de médicas, médicos e investigadores, a quienes admiro bastante por su entrega y vocación, y con quienes tengo la fortuna de tener suficiente contacto para poder examinar las consecuencias del nuevo coronavirus en nuestras vidas, cruzando información desde una perspectiva sobre todo científica y social. Conocer a estas personas es lo que más me motivó a empezar esta iniciativa para analizar la pandemia a través de sus efectos en el mundo que nos rodea. Y dicho eso, empecemos con el análisis de estas semanas. Ya es agosto. Solo para que entremos en perspectiva, en un abrir y cerrar de ojos ya estamos empezando el octavo mes de este año tan complicado para la humanidad. Si no hubiera pandemia, este sería el mes en que, por ejemplo, muchísimas personas regresarían a clases, pero eso no va a poder ser, por lo que voy a hablar a continuación. Estamos empezando agosto con la noticia de que México ya es el tercer lugar mundial en muertes por COVID-19, según las cifras internacionales publicadas hasta el 31 de julio, donde México ahora tiene más de 46,000 muertes registradas oficialmente, superando a Reino Unido, que por buen tiempo había tenido ese tercer lugar. Esto quiere decir que México pasó del lugar número 7 al lugar número 3 en tan solo un mes. Y como he dicho antes, es un dato que podría contrastarse con otros factores para no sonar tan escandaloso, pero no hay que ser genios para entender que una cifra así publicada a nivel mundial, por supuesto que puede asustar a otros países. En este contexto resulta impresionante que el 24 de julio, durante su usual conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que no se pone un cubrebocas porque, según él, no está científicamente demostrado que los cubrebocas sean de ayuda. No es la primera vez que López Obrador hace declaraciones controversiales respecto a las medidas para contener la pandemia en México, pero francamente no deja de sorprender que al parecer le importa muy poco el impacto que sus declaraciones pueden tener en las personas que lo miran como un ejemplo a seguir. Es totalmente irresponsable que él sea consciente de la influencia que tiene sobre una buena parte de la población y que aún así decida dejar a un lado la posibilidad de él ser el primero en poner el ejemplo para usar un cubrebocas y así poder motivar a una gran cantidad de gente a tomar esta medida que, por sencilla que parezca, resulta que tiene enormes ventajas que, por supuesto y desde luego, están demostradas científicamente. Es una verdadera pena que tengamos un jefe de Estado que no puede admitir en público hasta la más básica evidencia sobre la gravedad de la pandemia, ya sea porque prefiere cuidar una imagen política o porque en verdad no le interesa ni cuidar su propia salud y mucho menos la salud de la población que gobierna. Y ambas, la verdad, son muy malas impresiones. La realidad científica, demostrada con evidencia contundente, es que, nos guste o no, la COVID-19 se transmite muy fácilmente desde las bocas de los humanos, y un cubrebocas hace una enorme diferencia para disminuir la transmisión del virus entre las personas. Pero yo no sé cuántas muertes más tiene que haber para que el presidente y todas las demás personas que subestiman la pandemia se den cuenta de que sin gente saludable no puede haber una economía saludable. Repito, sin gente saludable no puede haber una economía saludable. Así que si les encanta seguir dando vueltas en círculo con más contagios y muertes por el virus, quedándose sin gente y en consecuencia sin mano de obra para sacar adelante a las empresas, pues está bien, que sigan sin usar cubrebocas. Ojalá no sea demasiado tarde cuando por fin entiendan las cosas en su justa dimensión, porque el virus nos pone en jaque como sea. Y la diferencia está en que una economía va a sufrir más si se queda sin gente saludable que la pueda levantar. Todo esto tiene que ver con el tema de los transmisores silenciosos, de lo cual hablaré a continuación, y que es justamente una muy importante razón para promover el uso de cubrebocas en cualquier parte del mundo.
Durante el mes de julio, en Washington, Estados Unidos, a alguien se le ocurrió hacer una fiesta en plena pandemia. Esto ya de entrada es muy cuestionable, pero lo interesante de esa fiesta es que a pesar de que ninguna persona parecía estar enferma, al final casi la mitad de la gente invitada terminó contagiada de COVID, lo cual reveló un foco rojo más sobre lo que se conoce como transmisión silenciosa del virus. Para hablar de transmisión silenciosa, primero hay que repasar y comprender bien lo que sabemos hasta ahora sobre eso que llamamos personas asintomáticas. No todas las personas reaccionan igual al enfermarse de COVID-19. Sabemos que las personas mayores de 45 o 50 años, 45 si es en la Ciudad de México, tienen más riesgo de acabar muy graves en el hospital al contagiarse de COVID. Pero lo cierto es que la edad no importa cuando se trata de síntomas y chances de contagio. Lo mismo hay gente joven y mayor con síntomas graves que gente joven y mayor con pocos síntomas o incluso sin síntomas. Y a estas personas sin síntomas se les llama personas asintomáticas. Aclarado ese punto, podemos hablar entonces de las personas transmisoras silenciosas, o sea, de la transmisión silenciosa del virus, que hoy mismo es tal vez el mayor obstáculo para contener la pandemia en el mundo mientras no haya una cura. En resumen, la transmisión silenciosa es lo que pasa cuando una persona de cualquier edad portadora del virus es asintomática y termina contagiando a la gente a su alrededor. Se le llama transmisión silenciosa porque bajo este criterio el virus se contagia sutilmente, por así decirlo, en silencio. Porque las personas contagiosas parecen estar perfectas y sin síntomas, pero resulta que sí portan el virus. Y cuando estas personas no usan cubrebocas, o no hacen sana distancia, o no se lavan las manos y demás, entonces terminan contagiando a las personas a su alrededor. Y como ya sabemos, no toda la gente reacciona igual al contagiarse del virus, y lo mismo hay gente que puede presentar síntomas leves que gente que se pone muy grave, con el riesgo incluso de morir. ¿Sí queda claro el problema? Hoy mismo científicas y científicos de todo el mundo siguen investigando los efectos de la transmisión silenciosa, porque se trata de una enorme desventaja que los humanos tienen frente al virus. Día tras día se siguen sumando estudios que plantean que por lo menos un 50% de los contagios por COVID son causados por personas asintomáticas, o sea, personas que no parecen enfermas, y sin embargo contagian el virus con la misma intensidad a la gente que les rodea. Así que sí, si estamos fuera de casa y vemos a una persona sin cubrebocas, pues no está de más tener cuidado extra, porque caras vemos, pero coronavirus no sabemos. La sana distancia y un buen lavado de manos siguen siendo medidas importantes que complementan el uso del cubrebocas, y en conjunto son la mejor manera que hasta ahora tenemos como humanos para cuidar de nosotros mismos y así ayudar a cuidar a las personas que nos rodean. Con todo esto sucediendo, el gobierno de la Ciudad de México ha expresado preocupación porque ha vuelto a subir la ocupación de camas en hospitales por COVID-19. En vez de que haya menos personas hospitalizadas por COVID, van varios días en que ha ido subiendo la cantidad de personas que terminan en el hospital. Esto ha hecho que el gobierno de la ciudad empiece a publicar mensajes donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le pide a la ciudadanía que por favor use cubrebocas, mantenga sana distancia, lavado de manos y demás medidas, porque de lo contrario, si las personas empiezan a descuidar, entonces corremos el riesgo de regresar a semáforo rojo en la Ciudad de México, con todas las restricciones que esto implica, incluyendo detener actividades económicas que con tanto esfuerzo se han querido reactivar últimamente. Yo personalmente veo inevitable el regreso al semáforo rojo, porque pues sigue habiendo mucha gente a la que al parecer le importa un carajo el efecto dominó que tiene descuidarse o subestimar cómo se contagia el virus. Y por eso ya hablé de la transmisión silenciosa. Además nos vamos a tener que preparar psicológicamente porque en otoño e invierno, que ya están a la vuelta de la esquina, se espera la temporada de influenza que cada año se presenta en los países del hemisferio norte del planeta, como es el caso de México, lo cual obviamente puede complicar las cosas en toda América del Norte. Regresar a semáforo rojo no es nada alentador en ningún estado del país, tomando en cuenta que el INEGI recientemente dio a conocer que solo un 7.8% de empresas mexicanas recibió algún tipo de apoyo por la emergencia sanitaria, a pesar de que más bien es el 93% de las empresas en México las que han sido afectadas directamente por las consecuencias de la pandemia. O sea, que podríamos decir que es casi un milagro que sigamos teniendo una economía que no se ha ahogado por completo todavía. Pero, en cambio, las empresas funerarias grandes son las que más ganancias han tenido durante estos tiempos de COVID y bueno, tiene mucho sentido, desde luego.
Con todo esto sucediendo, no debería sorprendernos que tanto la SEP, la Secretaría de Educación Pública, como la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, han tenido que estar constantemente posponiendo las fechas para regresar a clases presenciales en las escuelas. Agosto obviamente no es un mes viable. Y bueno, esto implica inevitablemente que tengan que considerar el asunto de las clases a distancia, ya sea online o por televisión, como recientemente se ha dado a conocer. Y así nos vamos a seguir y seguir durante buen tiempo si las personas siguen subestimando la transmisión del virus. Empezando, claro está, por las personas líderes de cada país. Y no solo las y los líderes, sino todas las demás personas que ustedes y yo conozcamos y que siguen viviendo una especie de fantasía surreal en la que por mero capricho infantil y egoísta deciden no poner de su parte para evitar contagios, lo cual solo hace más difícil que podamos salir adelante de esta situación que a todas y a todos, en todo el mundo, nos afecta de una manera u otra. La congruencia se puede definir como la coherencia que hay entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Me han preguntado varias veces que qué opino sobre la gente que se va de vacaciones a la playa en plena pandemia. Y yo pienso que, pues, da igual mi opinión. Cada quien es libre de hacer lo que guste, siempre y cuando no se nos olvide que todo tiene consecuencias porque todo tiene un costo en esta vida. Yo creo que cualquier persona con cierto nivel de madurez, en teoría, es perfectamente capaz de hacerse responsable de sus acciones. Y solo nos queda esperar que estas personas puedan tomar las medidas necesarias para no descuidarse tanto como para lamentarse después por alguna cosa que pudiera salir mal. No todos los vacacionistas terminan con historias felices a causa del virus. Ojalá sí, ojalá no le pasara nada a nadie. Pero bueno, los hospitales demuestran lo contrario. Y como sea, salir así termina más o menos siendo una especie de ruleta rusa en todo el sentido de la frase. Resulta absurdo lloriquear o lamentarse por cosas que bien pudieron prevenirse cuando había la oportunidad. Y por desgracia, sobran los casos de personas que terminan sufriendo las consecuencias de tomar decisiones poco sensatas. En resumen, cada quien. Si hay personas que salen de vacaciones, ojalá no se descuiden tanto. Porque como bien dice aquella frase, sobre advertencia no hay engaño. Y este virus, vaya que nos ha advertido varias cosas. Acabamos de terminar el 5.º mes de restricciones por la pandemia. Y seguimos sin una cura para el nuevo coronavirus en México, un país que no tiene los suficientes hospitales ni privados ni públicos para atender a tanta gente que se enferma al mismo tiempo. Además de que no tenemos tampoco el suficiente personal médico para ello. Les recuerdo que 1 de cada 5 contagios en México se da en personal de la salud. Y solo hay 2.4 médicas y médicos por cada 1.000 habitantes en México. Recordemos que el periodo de infección, ya sea en personas con síntomas o sin síntomas, o sea, asintomáticas, se presenta durante 14 días posteriores al contagio aproximadamente. O sea que durante un promedio de 14 días desde que te infectas, el virus puede presentarte síntomas o no, pero sigue siendo igual de contagioso para las personas que te rodean durante ese promedio de 14 días. Por eso, jamás sobran las medidas de prevención. En anteriores análisis he mencionado las alternativas para más o menos tener una convivencia decente fuera de casa en esta llamada nueva normalidad. Si nos vamos a reunir con alguien, las recomendaciones usuales siguen vigentes. No estar con más de 4 o 5 personas porque las medidas de prevención empiezan a complicarse entre más gente se reúne. Elegir de preferencia lugares ventilados o al aire libre, usar cubrebocas siempre que se pueda, o mantener una sana distancia cuando las condiciones lo permiten, o cuando sea imposible usar cubrebocas, como por ejemplo al comer. Obviamente en lugares concurridos o sin ventilación es extremadamente recomendable usar cubrebocas y hasta una careta, pero en teoría, justo si estamos fuera de casa, deberíamos de evitar estar en lugares así, con mucha gente y o sin suficiente ventilación. Al final se trata de ver cómo adaptar la nueva normalidad a nosotros y no solo nosotros a ella. Hay maneras de hacerlo. Solo es cuestión de ser persona sensata y de tener un poco de voluntad para ser congruentes. Y eso es todo por ahora en... Si les ha sido útil este análisis, consideren compartirlo entre las personas que ustedes crean conveniente. Y si no, pues no. Gracias por su atención. Sigan siendo sensuales, cuídense muy bien y hasta luego.